San Juan Clímaco, la escala espiritual. Capítulo séptimo. Escalón séptimo. Del llanto, causador de la verdadera alegría. Llanto, según Dios, es tristeza del ánima y sentimiento del corazón afligido, el cual busca con grandísimo ardor lo que desea, y si no lo alcanza, búscalo con sumo trabajo, y va en pos de ello buscándolo con solicitud y tristeza. Puede también definirse así: llanto es estímulo de oro, hincado por la santa tristeza de nuestro corazón para guardar de él, el cual despoja el ánima de toda pasión y afición en que se puede enlazar. Compunción es perpetua tormento de la conciencia, la cual mediante el humilde conocimiento de sí mismo refrigera el ardor y fuego del corazón. Compunción es olvido de sí mismo, porque por esta hubo alguno que se olvidó comer su pan. Penitencia es voluntaria y alegre renunciación de toda consolación corporal. La continencia y el silencio son virtudes propias de los que aprovechan en este llanto, y el no airarse y olvidarse de las injurias de los que ya han aprovechado en él. Más de los perfectos y consumados en esto es profunda humildad del ánimo, deseo de ignominias, hambre voluntaria de molestias y trabajos, no condenar a los que pecan, tener compasión de sus necesidades según los que pudiéramos, y más aún los que pudiéremos. Los primeros son dignos de ser aceptados, los segundos son dignos de ser alabados, mas aquellos son bienaventurados que tienen hambre de aflicciones e ignominias, porque ellos serán hartos de aquel manjar que nunca harta. Tú que alcanzaste la virtud del llanto, procura guardarla con todas tus fuerzas, porque si no está muy fuertemente arraigada en el ánima, suele irse y desaparecer, y especialmente la hacen huir los desasosiegos, deleites y cuidados de las cosas de la vida, mas sobre todo el mundo, hablar y chocarrear del todo lo deshace, y así como el fuego a la cera. Atrevimiento parece lo que diré, pero no deja de tener su manera de verdad. Más eficaces algunas veces que el bautismo, porque aquella lava los pecados pasados, y éste preserva de los venideros, dando virtud y grande espíritu para evitarlos. Y la gracia de aquel perdemos después que en la niñez le recibimos, mas con éste nos volvemos a renovar, el cual si no fuera dado a los hombres por especial don de Dios, muy pocos fueran los que se salvaran. La tristeza y los gemidos llaman a Dios, y las lágrimas del temor llevan la embajada, mas las que proceden del amor dicen que nuestras oraciones fueron oídas y recibidas del Señor. Así como ninguna cosa tanto arma con la humildad como el llanto, así una de las cosas que más le contradicen es la risa desvergonzada y secular. Oh continente, trabaja con todas tus fuerzas por conservar esta bienaventurada y alegre tristeza de la santa compunción, y nunca ceses de trabajar en ella hasta que, purificado ya del amor de las cosas terrenas, te levante a lo alto y te represente a Cristo. No dejes de considerar e imprimir fuertemente en lo íntimo de tu corazón aquel abismo del fuego eterno, aquellos crueles ministros, aquel severo y espantoso juez, que entonces a ningún malo perdonará, y aquel infinito caos y oscuridad del fuego infernal, y aquellas terribles cuevas y mazmorras profundas, y aquellos espantosos despeñaderos y descendidas, y aquellas horribles imágenes y figuras de los que allí están, para que si en nuestra ánima han quedado algunos incentivos de lujuria, ahogados con este temor, den lugar a la limpia y perpetua castidad, y con la gracia del llanto resplandezca más que la misma luz. Persevera en la oración temblando, no de otra manera que el reo que está delante del juez, para que así con el hábito interior como exterior mitigues la ira del Señor, porque no desprecia el ánima que está como viuda y opresa llorando delante de él, importunando y fatigando con trabajos al que no los puede padecer. Si alguno ha alcanzado las lágrimas interiores del ánima, cualquier lugar le es oportuno y conveniente para llorar. Mas el que tiene lágrimas exteriores debe buscar lugares y modos convenientes para este ejercicio, porque así como el tesoro secreto está más guardado y más seguro de ladrones,
que el que está en la plaza, así también lo está el tesoro de las gracias espirituales. No seas semejante tú que lloras a los que entierran a los muertos, los cuales hoy lloran y mañana comen y beben sobre ellos, celebrando sus endechas, sino procura ser como los que están condenados por sentencia a acabar en las minas de los metales, que cada hora son azotados y maltratados de los que presiden sobre ellos. El que ahora llora y luego se desmanda en riquezas y deleites es semejante al que apedrea un perro goloso con pedazos de pan, que aunque parezca que le persigue despide de sí, en hecho de verdad lo detiene consigo, porque este tal parece que con el llanto despide de sí los deleites, mas no despide de verdad. Procura siempre andar con un semblante triste, pero ese sea con modestia, porque no parezca esta ostentación de santidad. Y trabaja siempre estar atento y cuidadoso sobre la guarda de tu corazón, porque los demonios no menos temen la tristeza verdadera que los ladrones al perro. No pensemos, hermanos, que somos llamados a fiesta y boda, sino a que lloremos a nosotros mismos. Algunos de los que lloran trabajan en aquel bienaventurado tiempo por no pensar nada, en lo cual hacen mal, porque no entienden que las lágrimas que proceden sin pensamiento y atención del ánima son brutas e impropias a la criatura racional, porque las lágrimas necesariamente han de proceder de alguna consideración y pensamiento, y el padre de esta consideración es el ánimo racional. Cuando te acuestas en la cama, esa postura que en ella tienes te sea figura del que está muerto en la sepultura, y de esta manera dormirás menos. Y cuando estuvieres comiendo a la mesa, acuérdate de lo miserable suerte en que te has de ver cuando seas manjar de gusanos, y de esta manera mortificarás el apetito de los regalos. Y asimismo, cuando bebieres, no te olvides de aquella encendida sed que los malos padecen entre las llamas del infierno, y así podrás hacer fuerza a la naturaleza. Cuando nuestro Padre Espiritual nos ejercita con injurias, amenazas, ignominias, acordémonos de la terrible sentencia y maldición del Juez Eterno, y de esta manera, con mansedumbre y paciencia, como un cuchillo de dos filos, degollaremos la tristeza que de allí se suele seguir. Poco a poco, según que se escribe en Job, crece y mengua la mar. Y así con paciencia y perseverancia, poco a poco van creciendo los ejercicios de virtudes en nosotros. Duerma contigo todas las noches la memoria del fuego eterno, y contigo también despierte. Y de esta manera no tendrás señoría sobre ti la pereza, al tiempo de levantar a cantar los salmos. Finalmente, hasta la misma vestidura procura que sea tal, que ella también te convide a llorar, pues ves que por esta causa se visten de luto los que lloran los muertos. Si no lloras, llora porque no lloras. Y si lloras, conoce que tienes razón de llorar, pues por tus pecados caíste de un tan alto y quieto estado en un estado tan bajo y miserable. Aquel igual y rectísimo juez de nuestra suele en nuestras lágrimas tener respeto a la condición de nuestra naturaleza, como la hace en todas las otras cosas. Y así vi yo muy pequeñas gotas de estas derramarse con trabajo, a manera de sangre, y vi otras veces correr fuentes de ellas sin trabajo, y estimé en más la grandeza del dolor de los que lloraban que la abundancia de sus lágrimas, y así pienso que lo estimó Dios. No conviene a los que lloran en cuanto tales ocuparse en sutiles y profundas cuestiones de teología, las cuales pertenecen a otro oficio y estado más alto, porque esta especulación suele ser impeditiva del llanto, porque el teólogo es comparado al que está asentado magistralmente sobre el trono de la cátedra, empleándose en altas y grandes materias, mas el que llora es comparado al que está sentado en un muladar sobre un cilicio, haciendo penitencia de sus pecados. Y por causa de esta desproporción, pienso que aquel gran David, que sin duda fue doctor sapientísimo, respondió a los que le pedían cantares diciendo: ¿cómo cantáramos los cantares del Señor en tierra ajena? Como si dijera: cuando estamos atentos a la consideración de nuestros vicios y miserias, no estamos para cantar el cántico de las divinas alabanzas. Así como las criaturas unas veces se mueven de sí mismas y otras veces reciben el movimiento de otras, así también acaece esto en la compunción, por donde cuando nos acaece que sin procurarlo ni trabajar por ello,
nos viene un grande llanto y compunción. Aceptemos esto de buena gana y aprovechemos de ello. Pues el Señor se nos entró por las puertas sin ser llamado, ofreciéndonos misericordiosamente esta esponja de la divina tristeza, este refrigerio de lágrimas piadosas, con las cuales se borre la escritura de nuestros pecados. Y por esto trabaja por conservar esta gracia con la lumbre de los ojos hasta que ella se vaya de su gana, porque mucho mejor es la virtud de esta compunción que la de aquella que nosotros alcanzamos por nuestro estudio y trabajo. No ha alcanzado la gracia del llanto el que llora cuando quiere, sino aquel que llora las cosas que quiere, ni aun tampoco este, sino el que llora como Dios quiere. Algunas veces se mezclan engañosas lágrimas de la vanagloria con las lágrimas que son de Dios, lo cual entonces virtuosa y prudentemente conoceremos, cuando viéremos que juntamente lloramos y tenemos malos propósitos en nuestro corazón. La compunción propiamente hablando es un dolor del ánimo que carece de toda soberbia y que no admite alguna consolación, pensando todas las horas en la resolución y término de la vida y esperando como un agua fresca la consolación de Dios con que suele visitar a los monjes humildes. Los que con todas sus fuerzas trabajaron por alcanzar este piadoso llanto suelen comúnmente aborrecer su vida como materia perpetua de dolores y trabajos, y así también aborrecen su propio cuerpo como verdadero enemigo. Cuando en aquellos que parece que lloran según Dios, vieres por otra parte obras o palabras de ira o de soberbia, ten por cierto que las tales lágrimas no nacen de esta saludable compunción, porque ¿qué conveniencia tienen entre sí la luz y las tinieblas? Natural cosa es a la falsa y adúltera compunción engendrar soberbia, mas la que es virtuosa y loable pare grande consolación. Así como el fuego enciende y consume las pajas, así las lágrimas castas consumen todas las suciedades visibles e invisibles de nuestras ánimas. Determinación es de los padres, que es muy oscura y dificultosísima de averiguar, la razón y el valor de las lágrimas, especialmente en los que comienzan, porque dicen proceder ellas de muchas y diversas ocasiones. Conviene saber de la condición natural del hombre, de Dios, de aflicciones y trabajos bien o mal sufridos, de la vanagloria, de fornicación, de amor, de la memoria de la muerte y de otras muchas causas, por donde examinadas con el temor de Dios todas estas lágrimas, para ver las que nos conviene abrazar o desechar, trabajemos por alcanzar aquellas que proceden de la memoria de nuestra muerte y resolución, que son limpísimas y libres de toda engañosa sospecha, porque no hay en ellas olor de secreta soberbia, mas antes hay mortificación de ella y aprovechamiento en el amor y aborrecimiento del pecado, y una hermosísima y felicísima quietud, libre de todo estruendo y perturbación. No es cosa nueva ni maravillosa que los que lloran algunas veces comienzan en buenas lágrimas y acaben en malas, mas comenzar en malas o en naturales lágrimas y acabar en buenas, cosa es esta singular y dignísima de alabanza. Y esta proposición entienden muy bien los que son más inclinados a vanagloria, porque estos sabrán por experiencia cuán trabajosa cosa sea enderezar puramente a gloria de Dios lo que el amor natural de la honra tan poderosamente llama y procura para sí. No quieras luego a los principios fiarte de la abundancia de tus lágrimas, así como no se debe fiar nadie del vino recién salido del lagar. No hay quien no conozca ser muy provechosas todas las lágrimas que derramamos según Dios, mas cuáles y cuántos sean su provecho, al tiempo de nuestra partida se sabrá. El que continuamente llorando aprovecha en el camino de Dios, cada día tiene espirituales fiestas y banquetes, mas el que continuamente se anda en fiestas y banquetes corporales, después lo pagará en llanto perpetuo. Así como los reos no tienen en la cárcel alegría, así tampoco los monjes tienen verdadera solemnidad en esta vida, y por ventura, por esta causa, aquel santo amador del llanto, suspirando decía: «Saca, Señor, mi ánima de la cárcel, para que se alegre ya en tu inefable luz». Procura de estar dentro de tu corazón como un alto rey, asentado en la silla de la humildad, mandando a la risa que se vaya y váyase, y al dulce llanto que se venga y venga, y a tu siervo, o por mejor decir tirano, que es tu cuerpo,
mandándole que haga lo que quisieres y hágalo. Si alguno trabaja por vestirse de este bienaventurado y gracioso llanto, como de una ropa de fiesta, ese sabrá muy bien cuál sea la espiritual risa y alegría del ánima. ¿Quién será aquel tan dichoso que haya gastado todo el tiempo de su vida tan piadosa y religiosamente en la conversación de la vida monástica, que jamás se le haya pasado ni día, ni hora, ni momento que no haya gastado en servicio de Dios y obras religiosas, pensando siempre con mucha atención no ser posible recobrar el tiempo pasado y gozar 2 veces de un mismo día en esta vida? Bienaventurado aquel que levanta sus ojos a contemplar aquellas celestiales e intelectuales virtudes que son los ángeles, mas también lo será aquel, y aún estará muy lejos de caer, que riega siempre sus mejillas con lluvia de aguas vivas. Y aún es cierto que por este estado pasan los hombres a aquel primero que es de tanta felicidad. Vi yo algunos pobres mendigos muy importunos, los cuales con algunos donaires que dijeron, e inclinaron los corazones a los reyes a misericordia. Y vi también algunos pobres necesitados de virtudes, los cuales, no con donaires, no con palabras graciosas, sino humildes y significadoras de dolor y de confusión, arrancadas de lo íntimo del corazón, importunando y perseverando, vencieron aquella invisible naturaleza y le inclinaron a piedad. El que se ensoberbece con la gracia de sus lágrimas y condena a los que no las tienen, es semejante al que, recibiendo armas del emperador contra sus enemigos, usó de ellas contra sí. No tiene Dios, oh hermanos, necesidad de nuestras lágrimas, ni quiere que el hombre llore puramente por angustias de su corazón, sino por la grandeza del amor que debe tener a Dios, acompañado con alegría de corazón. Quita el pecado aparte, y luego serán ociosas las lágrimas que por estos ojos sensibles se derraman, pues no es necesario cauterio donde no hay llaga podrida. No había lágrimas en Adán antes del pecado, como tampoco las habrá destruido el pecado después de la general resurrección, porque entonces huirá el dolor, la tristeza y el gemido. Vi en algunos este piadoso llanto, y vilo también en otros porque carecían de él, de los cuales, aunque en hecho de verdad no carecían de él, pero así se lamentaban como si carecieran, y con esta hermosa castidad de su ánima, estaban más seguros de los ladrones de la vanagloria, y estos son aquellos de quienes está escrito, el Señor hace ciegos a los sabios, porque algunas veces suelen estas lágrimas levantar a los que son más livianos, por lo cual son quitadas por divina dispensación, para que viéndose privados de ellas, las busquen con mayor diligencia, y se conozcan por miserables, y se aflijan con gemidos, dolor, confusión de los ánimos, las cuales cosas suplen seguramente la falta de las lágrimas, aunque ellos por su provecho no las entiendan. Hallaremos algunas veces, si diligentemente lo miramos, que los demonios pretenden hacer en nosotros una cosa para reír. Conviene saber que después de muy hartos nos resuelven en lágrimas, y cuando estamos ayunos nos secan las fuentes de los ojos, para que engañados con esto no nos entreguemos a los deleites de la gula, madre de todos los vicios, viendo que cuando estamos más hartos, estamos al parecer más devotos, a los cuales de ninguna manera conviene obedecer, sino antes contradecir. Considerando yo atentamente la naturaleza de esta sagrada compunción, me maravillo mucho de ver cómo lo que por una parte se llama llanto y tristeza, tiene juntamente consigo anejo, gozo y alegría, así como el panal la miel. Pues, ¿qué se nos da a entender con esto, sino tener por cierto que, así como esta es una grande maravilla, así también es una grande misericordia y obra de Dios, porque entonces está dentro de nuestra ánima un dulce deleite con el cual Dios secretamente consuela a los tristes y desconsolados por su amor. Prosigue el material del llanto, mas porque no nos falte ocasión de este eficacísimo llanto y saludable dolor, quiero contar aquí una dolorosa historia para edificación de las ánimas. Un religioso que moraba en este lugar llamado Estéfano deseó mucho la vida quieta y solitaria, el cual después de haber ejercitándose en los trabajos de la vida monástica muchos años y alcanzando gracia de lágrimas y de ayunos, con otros muchos privilegios de virtudes,
Edificó una celda a la raíz del monte donde Elías en los tiempos pasados vio aquella divina y sagrada visión. Este padre de tan religiosa vida, deseando un mayor rigor y trabajo de penitencia, se pasó de ahí a otro lugar llamado Sides, que era de los monjes anacoretas que vivían en soledad. Y después de haber vivido con grandísimo rigor en esta manera de vida, por estar aquel lugar apartado de toda humana consolación y fuera de todo camino y desviado 70 millas de poblado, al fin de la vida se vino de allí, deseando morar en la primera celda de aquel sagrado monte. Tenía él allí 2 discípulos muy religiosos de la tierra de Palestina, que tenían en guarda la sobredicha celda, y después de haber vivido unos pocos días en ella, cayó en una enfermedad de que murió. Un día, pues, antes de su muerte, súbitamente quedó atónito y pasmado, y teniendo los ojos abiertos, miraba a la una parte del lecho y a la otra, y como si estuvieran allí algunos pidieran cuenta, respondía él en presencia en todos los que allí estaban, diciendo algunas veces: así es, cierto, mas por eso ayuné tantos años. Otras veces decía: no es así, cierto, mentís, no hice eso. Otras decían: así es verdad, así es, mas lloré y serví tantas veces a los prójimos por eso. Y otra vez decía: verdaderamente me acusáis, así es, y no tengo nada que decir, sino que hay en Dios misericordia. Y era por cierto espectáculo horrible y temeroso ver aquel invisible y riguroso juicio, en el cual, lo que es aún más para temer, le hacían cargo de los que no habían hecho. Miserable de mí, ¿qué será de mí? Pues aquel tan grande seguidor de soledad y de quietud, y en algunos de sus pecados decía que no tenía que responder, el cual había 40 años que era monje y había alcanzado la gracia de las lágrimas. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Dónde estaba allí aquella voz del profeta Ezequiel con que pudiera responder en aquel cualquier día que el pecador se convierte de su maldad? ¿No tendré más memoria de ella? Y aquella que dice: en lo que te hallare, en eso te juzgaré, dice el Señor. Nada de esto pudo responder. ¿Por qué causa? Sea gloria a aquel Señor que solo lo sabe. Algunos hubo que de verdad me afirmaron que estando este padre en el yermo, daba de comer a un león pardo con su mano. Y siendo tal, partió de esta vida pidiéndole tan estrecha cuenta, dejándonos inciertos cuál fuese su juicio, cuál su término y cuál la sentencia y determinación de su causa. Así como la viuda, después de perdido su marido, si le queda solo un hijo, descansa todo sobre él y no tiene otro consuelo después de Dios, así el ánima, después de haber caído y perdido a Dios por el pecado, uno de los mayores consuelos que le queda para el tiempo de su partida son las lágrimas y la abstinencia. Las tales lágrimas no requiebran curiosamente la voz cuando cantan los salmos, porque estas cosas interrumpen y parten el llanto. Y si tú por este medio lo piensas alcanzar, ten por cierto que está muy lejos de ti. Porque el llanto es un dolor cierto y fijo del ánimo, acompañado con fervor de espíritu, el cual es precursor de aquella beatísima quietud y tranquilidad que se halla en Dios. Y en muchos este llanto aparejó el ánima para Dios, y la limpió y consumió en ella todas las espinas y malezas de los vicios. Un varón de Dios ejercitado en esta virtud me contó de sí diciendo: determinado yo muchas veces de trabar guerra cruel contra la vanagloria, contra la ira y contra la gula, la virtud del llanto dentro de mí mismo secretamente me decía: no te ensalces con vanagloria, porque me iré de ti. Lo mismo me decía también en las otras tentaciones, a lo cual yo respondía: nunca te seré desobediente hasta que me presentes a Cristo. La grandeza del llanto merece consolación, la limpieza del corazón merece lumbre de entendimiento, y esa lumbre es una secreta operación de Dios, entendida sin entenderse y vista sin verse. Esto es, lumbre o iluminación es una secreta obra de Dios en el alma, mediante la cual se le da un sobrenatural conocimiento de la verdad, y se dice que es conocida sin conocerse, porque siente el hombre la eficacia de ella en su ánima, mas no sabe cierto de dónde le viene. Según aquello que está escrito: el Espíritu sopla donde quiere, y oye su voz, mas no sabes a dónde viene o a dónde va. Y asimismo se escribe en Job: si viniera a mí no le veré, y si se fuere tampoco lo entenderé. Consolación es refrigerio del ánimo afligido,
la cual en medio de los dolores alegra el ánima dulcemente, así como se alegra el niño cuando después de haber perdido de vista a su madre la torna a ver, el cual ríe y llora juntamente, porque costumbre es de nuestro Señor cuando ve las ánimas afligidas y derribadas de la consideración de sus pecados y peligros y tentaciones, recrearlas con nuevo espíritu y aliento, y convertir las lágrimas de tristeza en lágrimas de paz y alegría. Las lágrimas quitan el temor de la muerte, y después que un temor hecho fuera otro temor, luego una clara luz de alegría viene sobre el ánima, y tras de esta alegría se sigue luego la flor de la caridad, porque con estos tales dones crece esta nobilísima virtud, y juntamente con la experiencia de verse el hombre de esta manera esforzado, alegrado y evitado de Dios, lo cual en ella es un grande incentivo del amor. Mas con todo esto te aviso, que no te fíes luego de cualquier gozo, aunque sea interior, mas antes algunas veces lo aparta de ti como indigno, con la mano de la humildad, porque si eres fácil de recibirlo por ventura, recibirás al lobo en lugar del pastor, que es al gozo del demonio por el de Dios. No quieras apresuradamente correr a la contemplación en tiempo que no es para eso conveniente, que es cuando el estado y obligación en que estás te llama a otro ejercicio, para que después de esa misma contemplación, tomada en tu tiempo perpetuamente, se junte contigo castísimo vínculo de matrimonio. El niño, cuando al principio comienza a conocer a su padre, recibe grande alegría cuando lo ve, mas si él por alguna causa se le ausenta y después vuelve a él, hinchase de alegría y tristeza juntamente, de alegría por ver a quien tanto deseaba, y de tristeza acordándose de cuánto tiempo careció de aquella honesta y hermosísima compañía. Pues así también el ánima devota se alegra con la dulce presencia y experiencia de Dios, y se entristece cuando le falta, mas cuando después que le es restituida, se goza porque cobró el bien deseado, y se entristece porque ve lo que puede perder otra vez por el pecado. También la madre del niño algunas veces de industria se esconde, y alégrase si lo ve andar solícito buscándola, y con este dolor le provoca a uno para nunca apartarse de ella y quererla más, pues de esta manera lo hace aquella eterna sabiduría con el ánima devota, de la cual algunas veces por cierta dispensación sin culpa suya se aparta, y viéndola entristecida y congojada por pensar que perdió esta presencia por su culpa, se alegre de verla de esta manera solícita, y visitándola después suavemente, enséñala a andar de allí adelante más cuidadosa y poner más cobro en esta gracia. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor. El que está sentenciado a muerte, poco se le dará por salir a vistas, ni por ordenar los andamios para ver fiestas. Así también el que está todo entregado al llanto, poco se le dará por los deleites o por las ofensas que le hagan. El llanto es un cierto y perseverante dolor del ánima penitente, el cual añade cada día tristeza a tristeza y dolor a dolores, cuales padece la mujer que pare. Por lo cual dijo muy bien un santo doctor: algunos veo estar llorando, mas si aquellas sus lágrimas saliesen de su corazón, no se moverían tan presto a risa. Justo y santo es el Señor, el cual, así como consuela a los buenos solitarios y amadores de la quietud, así también consuela a los buenos súbditos, amigos de la obediencia. Y el que no vive como debe en cualquiera de estos dos estados, téngase por privado de esta gracia. Ten cuidado cuando estás en lo más profundo del llanto, de ojear a ti aquel perverso can que te representa a Dios cruel y riguroso, porque si bien lo consideras, ese mismo te lo pinta muy blando y misericordioso cuando te solicita el mal. El ejercicio de las buenas obras causa la frecuencia y continuación, hace hábito y da gusto en ellas, y el que a este grado de virtud ha llegado, dificultosamente cae de ella. Por lo cual dijo un doctor que comúnmente no suelen caer los perfectos súbitamente cuando caen, sino poco a poco, descuidándose y aflojando en el fervor. Aunque hayas subido a un altísimo grado de vida, todavía lo debes tener por sospechoso, si no acompañas con tristeza y dolor, porque conviene con duda y es muy necesario que los que después de aquel saludable lavatorio ensuciamos nuestras ánimas, sacudamos el pez de nuestras manos con este fuego, ayudándonos juntamente a esto la misericordia de Dios. Vi yo en algunos el postrer punto a donde podía llegar esta gracia del llanto, los cuales tenían tan herido y traspasado su corazón con el cuchillo del dolor,
que venían a echar sangre por la boca, y viendo, se me acordó del profeta que dice: fui herido, así como heno, y el corazón se me secó. Las lágrimas que engendran el temor del divino juicio hacen al hombre temeroso y diligente, guardador de sí mismo, mas las que proceden de la caridad, cuando no ha llegado a su perfección, son fáciles de perder, o por vanagloria, o por negligencia, o por disolución, o por demasiada seguridad. Si aquel divino fuego no encendiera nuestro corazón y nos hiciera obrar con grande fervor, porque con esta manera de obrar crece la caridad, y no carece de admiración ver cómo lo que de su naturaleza es más bajo, a tiempos hace ventaja a lo que es más alto. Conviene saber las lágrimas del temor a las lágrimas del amor imperfecto. Hay algunas maneras de vicios que secan las fuentes de las lágrimas, como son vicios de carne, juegos, risas, convites y parlerías, y hay otras que perecen mayores males. Conviene saber los vicios espirituales, como es la soberbia, la ambición, el deseo de la propia alabanza, por los cuales los pecados muchas veces el hombre suele caer en vicios sucios y bestiales. Y así por la primera manera de vicios vino Lot a cometer incesto con sus propias hijas, provocando de los deleites de la gula y lujuria, mas por la segunda vinieron a caer los ángeles del cielo. Grande es la astucia de nuestros enemigos, los cuales hacen que las fuentes de las virtudes sean fuentes de vicios, y las que son materia de humildad los sean de soberbia, incitándonos a usar mal de las virtudes principales, que son madres de las otras, presumiendo vanamente de ellas, o jactándonos y gloriándonos de ellas, y haciendo de los beneficios de Dios, que eran incentivos de humildad y caridad, motivos de soberbia, vanagloria, estimación de nosotros y desprecio de los otros. Suele la figura y disposición de los lugares mover a compunción, como son las celdas y monasterios pobres, y puestos entre montes y breñas en lugares solitarios, de lo cual tenemos ejemplo en Elías, en San Juan Bautista y en nuestro divino Salvador, que sin necesidad suya, por ejemplo nuestro, se apartaba a los montes a orar. He visto también que algunas veces en medio de las plazas y desasosiegos de las ciudades suelen acompañarnos las lágrimas, lo cual puede ser que hagan los demonios, porque viendo cómo no recibimos daño del estruendo y desasosiego del mundo, no temamos permanecer en él. Una palabra basta algunas veces para perder el llanto que en mucho tiempo se recogió, y sería gran maravilla si una sola se basta para restituir lo que otra destruyó, lo cual nos debe ser aviso para que pongamos grande cobro en lo que con tanta dificultad se alcanza y con tanta facilidad se pierde. No seremos acusados, oh hermanos, al tiempo de la cuenta por no haber hecho milagros, o por no haber tratado de altas materias de teología, ni tampoco por haber llegado a la alteza de la contemplación, sino si por ventura no lloramos, o no nos dolemos de todo corazón después de haber pecado. Amén.